Hola Walter, estamos contentísimos de que estés aquí. Walter, la primera pregunta para los que nos están oyendo sería, ¿qué es la filosofía con niños para ti, para niños, o filosofía e infancia? ¿Cuál es su corazón o el espíritu, ¿no? ¿Y por qué, desde cuándo la practicas? ¿Cuál es tu compromiso con ella? Yo creo que el corazón, es una linda pregunta por el corazón de la filosofía y la infancia, de la reunión de la filosofía y la infancia, pasa por, de alguna manera, revolucionar la propia filosofía y la propia infancia. O sea, digamos, este movimiento fue creado contemporáneamente por un filósofo norteamericano, Matthew Lipman, en los años 70, que creó un programa que llamó de filosofía para niños y que yo creo que consistió básicamente en problematizar y transformar la idea que se tiene de la filosofía y el modo dominante en que se practica, y también la idea dominante de infancia y el modo en el que se practica o que nos relacionamos con la infancia. En la filosofía, porque la filosofía no es aquí entendida como un saber, como algo como un sistema de pensamiento, como algo que se pasa de una persona a otra o que se encuentra en un libro, sino más bien como un modo de vida, como una dimensión de la experiencia, como una manera de enfrentarse a la vida, como un adjetivo más que un sustantivo, como un vivir filosóficamente o como un explorar filosóficamente las distintas dimensiones de la vida. Y la infancia, porque ya no pensamos que sea apenas una etapa de la vida, una cuestión de un tiempo cronológico, sino que la infancia es más bien una posibilidad de la experiencia humana a cualquier edad, y la infancia asociada a la etimología, que indica ausencia de lengua, normalmente está pensada como una falta, como una carencia, y pensamos que la educación siempre es darle algo a la infancia que no tiene. Y en cambio, cuando reunimos la filosofía y la infancia, percibimos que la infancia es una potencia, porque la filosofía y la infancia tienen en común el gusto por las preguntas, y a veces los infantes cronológicos se muestran más filosóficos que los adultos cronológicos. Entonces no es tanto formar a la infancia, sino es más bien estar atenta y sensible a la infancia para que la infancia pueda desplegar toda su potencia filosófica. Quizás para aclarar un poquito más, porque muchos estudiantes de filosofía que ven este programa o que utilizan el talón de Aquiles como recurso, no se imaginan cómo puede ser un espacio, ¿no? O una experiencia de filosofía con niños, ¿no? Entonces quizás muy cortito podrías dar algún ejemplo, ¿no? De alguna pregunta o de eso que podría experimentar. Claro, por ejemplo, bueno, la relación con las preguntas yo creo que es un buen ejemplo, porque en general en las escuelas los niños llegan con muchas más preguntas de las que salen. En general se les enfatiza que más importante que las preguntas son las respuestas, que en realidad el que pregunta no sabe y el que responde sabe, y que hay que saber, o sea que hay que saber responder. Y en filosofía hacemos casi lo contrario. O sea, nos parece que en realidad hace falta mucho saber para preguntar, y que es a veces mucho más interesante mantener una pregunta abierta que cerrarla, que responderla. Y entonces en la realidad lo que hacemos es tratar de que esas preguntas que traen los niños se mantengan vivas, y no solo, sino que cada vez tengan más preguntas, y sobre todo que tengan una relación preguntadora con lo que viven y con la realidad. Que no acepten las cosas como son, que vean las cosas como muchos niños y niñas las ven, como si fuera la primera vez. O sea que es un ejercicio, yo diría, escolar, de pensamiento conjunto, donde también hay un tiempo propio, un tiempo específico, no hay mucho apuro, no importan los resultados, no hay que llegar a ningún lugar predeterminado, sino que más bien hay que tratar de disfrutar la oportunidad de pensar y preguntarnos juntos por lo que nos inquieta. ¿Y eso
O sea, ¿cómo conversa o cómo lo han ido logrando ustedes? Quiero decir, ganando espacio, ¿no? Porque en Brasil, en Argentina, sabemos que la filosofía todavía existe en el colegio, han habido luchas, han habido retrocesos, pero digamos que los que practican filosofía con niños no solo tienen un espacio, sino tienen formación. O sea, hay escuelas o universidades donde uno puede formarse en filosofía con y para niños, ¿no? Siguiendo un poco esta tradición que tú has comentado de Lippmann. Entonces, ¿cómo conversa eso con los sistemas educativos ahora, ¿no? Con lo que yo te comentaba previamente? O sea, la filosofía puede enseñarse de modo transversal, esta actitud del preguntar. Ustedes la trabajan con maestros solo en sesiones de talleres de filosofía en particular. Un poco para también que acá se entienda cuál es el panorama o las posibilidades que habría de trabajar filosofía con niños, ¿no? No solamente a través de una clase o un horario una vez a la semana de taller de filosofía. Sí, es variado, es complejo, no es tampoco tan... Brasil en este momento está pasando un momento pésimo, político, educacional. Algo escuchó la militarización de la escuela. Se han creado escuelas cívico-militares, es un desastre. Se ha acabado con la gestión democrática de las escuelas, se ha reducido el presupuesto, se ha declarado Paulo Freire el enemigo de la educación brasilera, lo cual muestra... Eso te iba a comentar porque tú te has formado con Lippmann, has trabajado tanto en Brasil, entonces un poco, y has hablado de los colegios públicos, ¿no? Acá también creo que es muy importante asumir la responsabilidad y el compromiso de cómo trabajar la filosofía a nivel de política pública de Estado. Entonces, en Brasil hay la influencia tan importante de Freire, ¿no? Luego, no sé si Lippmann llegó a conocer a Freire, pero si su propuesta de educación ciudadana democrática se conecta, me parece muy bien con algunos lineamientos. Entonces, ¿cómo has bebido tú de eso, ¿no? Y cómo miras tú el trabajo en las escuelas públicas? Lippmann y Freire se encontraron una vez en el departamento que Paulo Freire tenía en San Pablo. Iban a hacer una entrevista el año que Paulo Freire murió, en el 97. De todas maneras, yo creo que políticamente hay diferencias entre Lippmann y Freire, aunque los dos trabajan en una educación democrática. Y yo creo que leer Paulo Freire le haría muy bien a mucha de la gente que trabaja filosofía con niños y niñas, porque es una dimensión, la politicidad de la educación, que Lippmann no la ha enfatizado tanto. Y en este momento en Brasil es un movimiento muy conservador, muy retrógrado, que ha hecho que la escuela de educación pública esté retrocediendo después de muchos años de conquistas muy pequeñas, porque como en todos nuestros países la educación pública tiene problemas. Así es. Pero bueno, yo trabajo en una universidad pública, tengo proyectos en la educación pública, es el área donde he concentrado mi energía, y depende mucho del lugar, del contexto, de la región. En Brasil hay algunos pequeños municipios que se comprometen más con el... O sea, hay algunos que han hecho concursos de profesores de filosofía para educación infantil y enseñanza fundamental. Claro, acá estamos a años luz de eso, pues porque no tenemos... Pero son excepciones, pero las hay. Pero existen. En San Mateos, Espíritu Santo, que es un estado del sudeste de Brasil, hay concursados profesores de filosofía formados que enseñan en escuelas medias, pero que van a escuelas de educación infantil y enseñanza fundamental. Es raro, pero existe. Lo que existe más común, depende mucho de los espacios, a nosotros nos interesa trabajar con las docentes para que la filosofía no sea tanto una disciplina, sino una dimensión de su experiencia. Claro, y entonces, como explicabas tú en el taller ahora, que es lo que yo más me llevo, es cómo abordamos, ¿no? Sí. El trabajo, la experiencia de nosotros como maestros al relacionarnos con los niños, y cómo entonces los acompañamos a ellos en ese proceso de preguntarse y no enfocarse en la respuesta, ¿no? Entonces yo también me quedo con ese espíritu.
ahorita lo que nos cuentas de Brasil, acá también hay un movimiento muy conservador, quizás no tanto en lo militar, aunque eso también es otro tema aquí, sino en toda la cuestión de equidad de género, igualdad de género, ¿no? Entonces hay movimientos que rechazan esa propuesta. Y entonces yo quisiera terminar con que tú nos comentes algo, o sea, lo relevante que puede ser el trabajo de preguntarse y hacer filosofía con niños para precisamente problematizar estos retos que se nos presentan, ¿no? Sí, yo creo que la filosofía y la infancia son como fuerzas de vida, son fuerzas de mostrar que las cosas siempre pueden ser de otra manera a como son presentadas. Basta pensarlas. O sea, todas las transformaciones en la historia de la humanidad surgieron cuando las personas empezaron a preguntarse por qué vivían de la manera que vivían. Imaginarnos algo diferente. Y imaginarse algo diferente. Entonces, la filosofía es como una confianza en que las cosas pueden ser de otra manera y que si las pensamos pueden ser más interesantes de otra manera. Entonces es como apostar en la filosofía, es como apostar en un mundo donde las personas juntas dedican atención y tiempo a pensar por qué están viviendo como están viviendo y de qué otras maneras podrían vivir. Bueno, Walter, muchas gracias. A vos, muchas gracias. A ustedes.